Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la cuarta parte de nuestros videos especiales con los relatos ocurridos en el metro de la Ciudad de México, pero contados por el personal de limpieza, quienes siempre nos brindan una perspectiva distinta de lo que se vive en este lugar, dejándonos acompañarlos durante sus actividades, cuando el silencio y las entidades habitan en este medio de transporte. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a estos relatos que, hasta el momento, no habían querido ser escuchados. Las manos de los niños. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Mariana y toda mi familia es fan de tu canal y de las historias que comparte la comunidad, pero sobre todo porque eres el único canal de YouTube que conozco donde toman en cuenta a las personas que trabajamos en el área de limpieza del metro de la Ciudad de México. Y tal como han comentado anteriormente mis compañeros, en esta labor solemos ser testigos de mucha actividad paranormal. Yo creo que debido a que muchos de nosotros trabajamos en el turno nocturno, cuando la actividad de los usuarios desaparece y cuando es más fácil poner atención a las señales y manifestaciones que nos dejan los seres que viven en el más allá. En mi caso, siempre he trabajado en el horario nocturno y hasta cierto punto es demasiado normal escuchar voces de personas que no están ahí, así como pasos o golpeteos en distintas partes de las instalaciones. Pero estas son situaciones a las que te acostumbras con el tiempo y que no pasan más allá de distraerte un par de minutos para después enfocarte nuevamente en lo que estabas haciendo. Pero justo en el periodo en el que estábamos en la emergencia sanitaria, comenzó a surgir un misterioso fenómeno distinto a todos los demás. La primera vez que sucedió fue una noche, cuando estaba limpiando un plástico transparente en la estación La Villa, porque mientras lo hacía, pasando un trapo húmedo por aquella superficie, vi que en una parte en específico había varias manitas marcadas, como las de un bebé, pero lo extraño es que estaban marcadas en distintas alturas, imposibles para un niño de esta edad, aun cuando lo estuviera cargando un adulto, además de que la mayoría de las manos eran distintas, tanto en tamaño como en su forma. Esto me hizo sentir extraño, sobre todo porque en ese entonces no era común ver niños pequeños viajando por el metro, pero aún así decidí no ponerle atención y seguir limpiando, realizando las actividades por las que fui contratada. Pero lo raro es que las marcas de las pequeñas manos no se quitaban fácilmente, sin importar el tipo de químico que utilizara, lo que en cierto momento me perturbó, dándome un poco de miedo, porque todo eso no tenía explicación, por lo que seguí tallando fuerte y dedicadamente, hasta que las limpié lo suficiente para que fueran casi imperceptibles, porque jamás pude quitarlas del todo. Esta situación se la conté a una de mis amigas cuando salimos de trabajar, y quedé de enseñarle aquella superficie a la noche siguiente para que me orientara y me dijera cómo podíamos quitar aquella mancha. Pero cuando entramos a trabajar y fui a mostrarle aquellas manos, me quedé impresionada debido a que las manos se habían vuelto a marcar e incluso se habían duplicado en ciertas partes de aquel plástico, pero ahora todas tenían un tono distinto, como si hubieran sido marcadas con mucha suciedad o con lodo. Esta situación me molestó y me desesperó, porque aún con la ayuda de mi amiga era difícil limpiar o al menos reducir la intensidad de aquella mugre. Pero justo cuando mi amiga estaba limpiando una parte del plástico, me gritó con un tono desesperado, llamándome para que fuera a la zona que estaba restregando, y cuando llegué, me dijo: «Mira, estas manos tienen garras». Y cuando me acerqué lo suficiente para ver claramente, pude comprobarlo, porque en efecto,
había unas manos que tenían una extensión parecida a las garras y que eran demasiado evidentes en la mancha de lodo que habían dejado. En ese momento nos pusimos a tallar fuertemente mientras rezábamos un rosario, porque sin decir una palabra más, entendimos que todo esto no era normal y que posiblemente las marcas habían sido hechas por un ser del mal. Esa noche tardamos más de lo esperado en limpiar esta zona, recibiendo un llamado de atención de parte de nuestro supervisor, pero gracias a Dios pudimos limpiar lo suficiente aquellas manchas para que no fueran percibidas a simple vista, y en esta ocasión hicimos unas marcas de la Santa Cruz en aquel lugar para que no regresaran aquellas manos, lo cual fue efectivo durante un par de semanas. Pero una noche, cuando llegamos a trabajar a la misma estación, mi amiga y yo sentíamos que nos moriríamos de miedo cuando en aquella misma zona vimos nuevamente las marcas de las manos, pero esta vez con un color mezclado entre negro y rojo, con una sustancia parecida al lodo, y las marcas no solo estaban en el plástico como la vez anterior, sino también estaban regadas por una buena parte del pasillo del andén e incluso por la zona de las vías. Al percatarnos de esto, tuvimos que recurrir a nuestro superior y él por su parte a los supervisores del metro, porque era una situación que ya se había salido de control. Y tal como nos pasó a nosotras, ellos también lidiaron con la extraña naturaleza de aquellas pequeñas marcas de manos con garras, las cuales eran muy difíciles de quitar, y después de buscar varios tipos de explicaciones, terminaron recurriendo a la Iglesia Católica, trayendo un padre para que limpiara y bendijera aquel lugar. Pero lo curioso, al mismo tiempo que aterrador, fue que el padre también se sorprendió, diciendo de inmediato que aquellas marcas pertenecían a una presencia del mal que seguramente había tomado fuerza debido al horrible y desesperante momento social que estábamos viviendo en aquel momento. Y gracias a Dios, después de la bendición, estas marcas no volvieron a aparecer, aunque tras esta experiencia siempre cargo con mi rosario y con una Biblia cuando trabajo por las noches en este lugar, y sobre todo en la línea 6, la cual siempre he creído que tiene un ambiente bastante lúgubre y terrorífico. Yo estuve en la estación secreta del metro. Buenas noches, Dan. Esta noche te escribo para contarte algo que hasta el momento tengo mis dudas de que en verdad haya sido real, pero por otro lado, tengo demasiados recuerdos de este hecho que me indican que en realidad viví lo que a continuación les voy a contar. Todo sucedió una noche cuando estaba esperando a nuestro supervisor en las afueras del metro Chabacano, pero esa noche él nunca llegó y en su lugar se presentó ante nosotros una persona que nunca habíamos visto anteriormente, con 4 hombres que claramente eran sus guardaespaldas. El hombre de inmediato se presentó ante nosotros con un nombre propio que prefiero omitir, para posteriormente darnos toda la información y las credenciales necesarias para presentarse como una persona de alto rango, tanto en el metro como en la ciudad, y después prosiguió a elegir a 4 personas de las que estábamos esperando en aquel lugar, y entre ellas me eligió a mí, supuestamente porque me veía fuerte y aguantador. Después de esto nos subieron a una camioneta y nos taparon los ojos, diciéndonos que era para nuestra propia seguridad, porque al lugar al que íbamos era secreto y nadie debía saber su localización. En este punto nos entró miedo y desconfianza, pero de inmediato nos dijeron que seríamos gratificados con una buena cantidad de dinero solamente por trabajar con ellos aquella noche, por lo que los 4 accedimos sin poner resistencia alguna. El camino duró una media hora aproximadamente, durante la cual no nos volvieron a dirigir la palabra,
hasta que la camioneta se detuvo para bajarnos, y guiados cada uno por un guardaespaldas, comenzamos a caminar, todavía con los ojos tapados. Primero recuerdo haber pasado por una puerta, después bajamos por unas escaleras, cuyo pasillo era demasiado estrecho, y finalmente abrieron una última puerta, donde parecía haber otros guardias, por lo que alcancé a escuchar, y finalmente nos retiraron las vendas de los ojos, y lo que pude ver al principio fue un lugar con la misma estructura que una estación del metro, con su andén y vías correspondientes, pero este lugar, a diferencia de las estaciones normales de este medio de transporte, contaba con acabados de lujo y sumamente resistentes, como un tipo de fortaleza para personas de alto perfil. Mientras analizábamos aquel lugar con asombro, el hombre que nos llevó nos pidió que limpiáramos el sitio lo mejor que lo pudiéramos hacer, porque este sitio regularmente estaba cerrado y solo era abierto para ocasiones específicas, por lo que comenzamos a hacer nuestro trabajo en total silencio, tal como nos lo solicitaron, y en mi caso, lo que me llamaba la atención era el intenso frío que hacía en aquel lugar, así como una serie de sonidos o rugidos, como si tuvieran a un animal salvaje oculto en aquella estación. Esa vez, la limpieza nos tomó toda la noche, y después de llevarnos de regreso a un punto de la ciudad, se nos dio el pago prometido, el cual correspondía a más de 6 meses de trabajo, y finalmente se nos pidió que olvidáramos todo lo que había pasado esa noche, porque aunque decidiéramos contarlo, nadie nos iba a creer, debido a que no sabíamos la ubicación de aquel lugar. Así que siguiendo esa orden, les pido que no crean nada de lo que les acabo de contar y que tomen este relato como una invención de un trabajador de limpieza. El estudiante de Tlatelolco. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Teresa y esta noche te escribo para contarte una breve experiencia que no me sucedió directamente a mí, pero de la que sí fui testigo y que tengo varios elementos para afirmar que pudo haber sido totalmente real. Todo ocurrió una madrugada, cuando estábamos limpiando las instalaciones de la estación Tlatelolco de la línea 3. En mi caso, estaba lavando el piso junto a un par de compañeros, cuando de pronto escuchamos que gritó una de nuestras compañeras más jóvenes, para después verla entrar corriendo al lugar donde estábamos, totalmente asustada y desesperada, porque la mujer estaba empapada en sudor, con la respiración descontrolada y totalmente pálida, por lo que primero atendimos su salud, pidiéndole que se sentara y que intentara controlar su respiración, para posteriormente decirle que nos contara qué era lo que le había sucedido, por lo que comenzó a contarnos que estaba limpiando la zona de torniquetes y cuando terminó se dirigió a las escaleras, pero antes de bajarlas escuchó que un hombre estaba llorando en silencio, lo que la hizo voltear, y en una esquina de la entrada de la estación vio a un joven de unos 22 años de edad, quien se veía completamente sucio y aparentemente lastimado, y entre un llanto sigiloso le pidió a ella que lo ayudara porque lo venían persiguiendo, por lo que ella se acercó a él para asistirlo, pero justo cuando iba a llegar a donde estaba el joven, este desapareció justo frente a sus ojos. Al principio pensé que nuestra compañera posiblemente estaba bajo la influencia de alguna sustancia alucinógena, pero uno de nuestros compañeros más longevos la calmó, diciéndole que seguramente había visto a uno de los estudiantes perdidos de la Plaza de las Tres Culturas, los cuales son muy común verlos, tanto en el metro como en los alrededores de este lugar, y que incluso a él ya le había tocado ver a 2 de ellos, y que siempre sucede lo mismo, porque desaparecen justamente cuando alguien accede a ayudarlos, lo que le dio más veracidad a la experiencia de nuestra compañera, además de que en sus ojos
podía ver la desesperación que sentimos todos cuando vemos algo que sabemos que los demás no nos creerán. Gracias por escuchar los relatos de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue posible gracias a los patrocinadores que se han hecho miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les parecieron los relatos de esta noche? A mí me dejaron intrigado en saber más sobre cada uno de ellos, pero también en conocer el principal motivo por el que ocurren estos fenómenos paranormales en los pasillos de este lugar. En mi segundo canal de terror, Letras en la Niebla, estoy cerca de llegar a mi primera meta de 1000 suscriptores, por lo que les pido su apoyo suscribiéndose a ese canal, en el que encontrarán historias paranormales y de horror que están ocultas entre la niebla. El enlace al canal lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final de este video, también les dejaré un par de enlaces con las 2 entregas anteriores de estos especiales del metro. No se los pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue la historia de esta noche que les gustó más, o también pueden compartirme un emoji de una burbuja de jabón. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.